Buenas, estimados alumnos. Vamos a hacer un video sobre un caso de bicicletas de montaña y accesorios donde se ve series de tiempo, ¿no? Primero leamos el caso. Alfredo Silva, un fanático ciclista de montaña, siempre quiso abrir una tienda de bicicletas para montaña de la más alta calidad y otros accesorios, así como equipamiento para campo traviesa. Hace un poco más de 6 años, él y un socio cauteloso abrieron una tienda llamada Trail Bikes and Supplies. El crecimiento fue rápido durante los 2 primeros años, pero desde ese tiempo el crecimiento en las ventas ha disminuido un poco, como se esperaba por una aparente saturación del mercado. La tabla que sigue presenta las ventas trimestrales en miles de dólares en los últimos 4 años. Si ven, allí hay una tabla de año 1 hasta el año 4 en las filas, en las columnas, perdón, y en las filas están por trimestres. Alfredo le pide apoyo para analizar qué está sucediendo con las ventas y además hacer un pronóstico de ventas para el siguiente año. Entonces, con esta data histórica, tenemos que usar esta data histórica para tratar de dar una estimación sobre las ventas en el siguiente año. Abramos el Excel. Aquí ya lo tengo abierto. Hagamos un zoom. Y vamos a usar series de tiempo. Y lo primero, lo que tenemos que hacer es ordenar cronológicamente estas ventas aquí. ¿Ok? Y antes de avanzar, vayan a esqueleto 2. ¿Ok? Hay dos formas de enseñar, bueno, no dos formas, sino varias formas de enseñar series de tiempo. No, una es usando variables dummy para hacer una regresión. Otra que les voy a enseñar es usando un promedio móvil centrado. Y otra que pueden ver en el libro, no en el libro de Lind, es usar dos promedios móviles centrados. ¿Ok? Entonces, le voy a dar una alternativa con un promedio móvil centrado. Ustedes pueden ver la otra alternativa en el int. Entonces, como les decía, tenemos que poner esta data, esta información, de forma cronológica. ¿Cuál fue el primer dato que ocurrió? Bueno, la venta, el número de ventas, o déjenme ver, ventas trimestrales del año 1, trimestre 1. Entonces vamos a poner 274. ¿Cuál sería el siguiente dato? Bueno, la del año 1, ¿no? Todavía estamos en el año 1, pero esta vez trimestre 2. ¿Cuál sería el siguiente? Año 1, trimestre 3. Y el siguiente, todavía en año 1, porque tiene 4 trimestres, 162. Igual con las otras. En el año 2, si ustedes ven el patrón, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner aquí el año 2. Después el año 3. Y por último, el año 4. Con esta data, lo siguiente que deben hacer es un gráfico para ver qué está pasando, ¿no? Recuerden, estadística descriptiva. Gráfico. Entonces, ¿cómo hacemos? Seleccionamos la columna, vamos a insertar. Y como son series de tiempo, se imaginan que esos gráficos de Bitcoin, de las acciones, le dan un gráfico de líneas, ¿no? La primera seleccione. ¿Y eso para qué? Para ver qué está pasando. Vamos a agrandarlo un poquito. Todavía tengo espacio aquí. Si ustedes analizan este gráfico, vamos a agrandarlo más, vamos a agrandar un poquito más, porque este gráfico es importante. Si ustedes ven, este gráfico tiene una componente estacional, ¿no? ¿Por qué? Cada año tiene 4 trimestres. Y si ustedes ven, el pico de este gráfico se da siempre en el primer trimestre de cada año. Veamos, confirmemos. 1. El siguiente periodo, que es trimestre 1, es el periodo 5. El otro periodo, que es trimestre 1, periodo 9, otro pico.
después 13. Siempre picos en trimestre 1. También depresiones en los terceros trimestres. ¿Cuáles son en periodo de los terceros trimestres? El periodo 3, el 7, el 11, el 15. Entonces vemos un factor estacional, ¿no? Cada año hay un patrón. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos estos patrones, no vamos a tratar de descubrir, ¿no?, cuál es el aporte de esa estacionalidad, ¿no?, al número promedio de ventas. ¿Cómo así? Bueno, lo primero que vamos a sacar es un promedio trimestral. Para cada trimestre vamos a tener un número que me indiquen el número promedio de ventas en ese trimestre sin el factor estacional. Recordemos, aquí en el gráfico hay un factor estacional. Como queremos hacer pronósticos, primero vamos a simplificar esa serie de tiempo. Le vamos a quitarle el factor estacional. Entonces vamos a ver primero los promedios de cada trimestre sin ese factor estacional. Es decir, vamos a obtener un número que me va a indicar cuál sería el promedio que debería vender en ese trimestre sin tener en cuenta ese factor estacional. Ok, y como estos factores estacionales se dan cada año, vamos a hacer el promedio de un trimestre sobre la data de un año. Ok, entonces lo que podríamos hacer, y vamos a empezar acá, en esta celda la voy a poner en naranja, porque esta es la parte más difícil de explicar. Voy a hacer un pequeño error y después les voy a explicar cómo se puede mejorar. ¿Ok? Entonces digamos que yo quiero saber el número promedio, ¿no?, de ventas de ese trimestre durante el año sin el factor estacional. Ya, lo que puedo hacer es un promedio, ¿no?, de ese año entre 4. Dividir entre 4 después. Y lo jalo, ¿no? Podría hacer eso. Un poquito más. Si ven, no lo puedo hacer desde arriba porque no tengo información, ¿no? Tengo que hacer de un año. Tengo que agarrar 4 datos. Y tampoco uno más abajo, porque aunque sale un número, aquí sí podría, disculpen. Pero es que les voy a decir, lo vamos a dejar ahí. Pero después vamos a tener un error. Entonces, este no lo podemos sacar. Este no lo podemos sacar. El de abajo tampoco lo podemos sacar, porque nos faltan datos. Entonces vamos a ponerle en rojito, ¿no?, los que no podemos sacarle datos. Ok. Entonces, ¿qué nos indica ese? Bueno, como estoy haciendo un promedio en ese año, estoy quitándole factor estacional. Es decir, lo que nos indica este número es que deberíamos vender 184.5 si no tenemos el factor estacional. Pero con el factor estacional, ¿qué pasa el factor estacional? Parece que en ese trimestre vendemos menos. Aquí, por ejemplo, deberíamos vender 188 sin el factor estacional. Pero como en los trimestres 1 vendemos más, ¿no?, el factor estacional aumenta, ¿no? Entonces, por el factor estacional vendemos más, ¿no? Ok, eso está bonito, suena bonito, todo bien, pero hay un problema. ¿Dónde está centrado esta fórmula? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, le estamos sumando B14, que es este. Vamos a ponerle aquí. Y como vamos a analizar solo un naranja, lo voy a quitar, ¿ok? Ok, ¿cuál más estoy sumando? B13, B12 y B15. Estos. Y después, con esos, lo divido entre 4 para encontrar el promedio. ¿Está centrado en esta celda en el 3? No. ¿Por qué? Porque estamos agarrando 2 arriba y 1 abajo del 3. Entonces, teóricamente no estamos agarrando el promedio
de este periodo, sino en un periodo intermedio que sería el 2.5. Queremos justo que este promedio esté centrado en el periodo 3. Y por eso tengo que hacer un ajuste a la fórmula. Ok, entonces borremos esto. Y borremos estos colores. Ok, de repente podemos hacer de esta forma. Uno arriba, uno abajo. Y en vez del de arriba, escojo el de abajo y divido entre 4. Podríamos hacer eso, ¿no? Porque estamos considerando todos los trimestres. Trimestre 1 del año 2, pero los otros trimestres del año 1. Trimestre 2 del año 1, trimestre 3 del año 1, trimestre 4 del año 1, y luego entre 4. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí vamos a ponerlo aquí en amarillito, o en naranja creo, ¿no? De nuevo, hay uno para arriba, 2 para abajo. No estamos centrados en el 3, sino en el 3.5. ¿Qué hacemos para solucionar eso? Ok. Necesitamos sumar un valor de cada trimestre. No importa si es del año 1 o del año 2. Necesitamos sumar al menos un valor de cada trimestre. Ok. Y aquí está el truco. Es un truco algebraico, ¿no? Le estoy dando la explicación. No necesitan saber solo la explicación intuitiva de por qué se da esto, ¿no? Lo único que queremos es entrar en el medio. ¿Y cómo hacemos para remediar ese error? Bueno, vamos a ponerlo acá primero. Ok, ¿qué hago? Al del medio tiene que ir, ¿no? Porque queremos justo el promedio centrado ahí. Le sumo uno al de arriba, uno al de abajo. Ya vimos que no puedo sumarle el de arriba solo ni el de abajo solo, ¿no? Pero necesito sumarle el de arriba, ¿qué es? Trimestre 1. El de abajo también es trimestre 1. Tengo que sumarle un trimestre 1. O el de arriba y el de abajo no puedo sumarle. ¿Qué tal si le sumo la mitad del efecto del de arriba? ¿Y qué es la mitad del efecto? Dividirlo entre 2 o multiplicarlo por 0.5. Y la mitad del efecto del de abajo. Como le estoy sumando solo la mitad del efecto del trimestre 1 y la mitad del efecto del trimestre 1 año 2, estoy sumando como si fuese un trimestre 1 entero. Solo que la mitad del año 1 y la mitad del año 2. Y claro, entre 4, ¿no? Porque no estamos, sí, estamos sumando 5 trimestres, pero con pesos. ¿Cuál es el peso? Bueno, el coeficiente de B14,1, de B13,1, B15,1, pero los otros dos son medios pesos, entonces en total los pesos son 4. Y ahora sí estamos centrados en el medio, porque estamos usando estos datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es este número? Es cuánto voy a vender en el trimestre 3 sin contar el factor estacional. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Jalamos. Lo voy a hacer para cada trimestre. Este sería cuánto vendo en este trimestre 4 sin el factor estacional. Igual acá. ¿Cuánto vendo sin el factor estacional? ¿Por qué no jalo uno más? Veamos por qué. No tengo data. Como ahora estoy usando 5 trimestres, claro, con mitad de efectos para algunos trimestres, me escapo. Por eso no puedo hacerlo acá también. Por eso voy a poner rojito. Listo. Y le voy a quitar relleno. Entonces, esto me explica cuánto vendo sin el factor estacional en ese trimestre. Lo quiero expresar en porcentaje. Normalmente vendo 130, ¿no? Vamos a ponerla acá. Y vamos a hacer este. Y le voy a quitar lo resaltado. Sin el factor estacional debería vender 185. Entonces 185 es el 100%. Quiero sacar el porcentaje de 185 que es 130. Es decir, la proporción.
que sea entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces va a ser 130 por 100 entre 185. Pero como lo quiero que sea entre 0 y 1 y no un porcentaje, solo voy a hacer 130 entre 185. Entonces, debería vender 185 normalmente, que es el 100%. Como vendo 130, vendo el 70% o 0.7. Esos van a ser mis indicadores de cuánto vendo menos o más según la estación. Por ejemplo, acá. Vamos a ponerle naranjita. Ops, no salió. Ahora sí. Vendo 282. Sin el factor estacional debería vender 188. Entonces este número que me indica que vendo aproximadamente 50% más debido al factor estacional. 50% más del 188 es aproximadamente 282. ¿No? Como verán, cada trimestre 1, que son los periodos 1 que no hay data, 5, 9 y 13, vendo más, ¿no? Igual, los periodos 3, ¿no? Que es donde vendo menos, son las depresiones, ¿no? Perdón, los trimestres 3. Vamos a ponerle trimestre 3, trimestre 3, vendo menos, ¿no? Ojo, aquí salió 1 por una coincidencia, ¿no? No necesariamente sale 1. Entonces estos números nos indican un porcentaje, ¿no? Cuánto menos o cuánto más vendemos del ¿cómo se llama? De lo normal. Ok, ahora sí le quito el color porque podemos avanzar. De nuevo lo ponemos los datos acá, pero esta vez para índices ajustados. ¿Por qué es eso? Antes de quitarle los colores, le voy a quitar aquí color porque falta explicar algo más. Ops, le quise quitarle el sombreado y no me dejó. Listo. Como verán, tenemos, miren los naranjas o amarillos. 3 índices ajustados para el trimestre 1. Solo queremos 1. ¿Cómo hacemos para resumir estos 3 números? Promedio. Ok, entonces lo primero, antes de hacer promedio, van a poner cronológicamente los índices ajustados. Para el periodo 1, que sería trimestre 1, año 1, no tenemos. Para el periodo 2, que es trimestre 2, año 1, no tenemos. Para el periodo 3, que es trimestre 3, año 1, sí tenemos. Lo copiamos, lo pegamos especial de valor. Para el periodo 4 sería trimestre 4, año 1, lo pegamos de valor. Y si verán, se repite un patrón. En particular, voy a pegar acá los siguientes 4 valores acá, los siguientes 4 valores acá y los siguientes 4 valores acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el promedio, porque solo queremos 1. Y aquí no hay problema en la fórmula, aquí no hay nada, podemos hacer el promedio de estos 4. En verdad va a ser el promedio de los 3, de esos 3 números. Y hacemos acá. Y si todo fuese perfecto, esto debería sumar 4. Pero no suma 4. Aquí se los adelanta antes de sumar. ¿Por qué es eso? Porque no tenemos datos acá. ¿Ok? Por eso no suma 4. Pero queremos que sume 4. Entonces suma 3.99. Necesitamos aumentar cada cantidad un poquito más. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que aumentarla equitativamente para cada trimestre. ¿Cómo lo hacemos? Por esta fórmula. Lo multiplicamos por 4 y lo dividimos por la suma. Con eso hacen un ajuste para que sume 4. Ops. Listo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En vez de tener 3, miren estos amarillos, 3 promedios índices estacionales ajustados, índices estacionales que me indican cuánto más de lo normal vendo o cuánto menos, nos quedamos solo con 1. Igual con el 3, ¿no? Teníamos 3 verdes, que son los trimestres 3. Nos quedamos
con 1. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer con esos índices? Bueno, estos índices nos indican cuánto más vendemos o cuánto menos. Le vamos a aplicar esos más y menos, estos índices, a nuestra serie original para obtener una serie desestacionalizada. ¿Cuánto serían nuestras ventas si no tenemos el factor estacional? ¿Por qué hacemos eso? Porque es más fácil explicar algo más simple que algo más complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Abajito, copiamos las ventas porque vamos a modificar o vamos a encontrar las ventas desestacionalizadas a partir de las ventas. También necesitamos los índices ajustados porque eso es lo que nos indican el factor estacional, ¿no? Entonces los copiamos acá, estos 4 que hemos encontrado, que hemos promediado y hemos hecho un ajuste, ¿no? Son los índices ajustados. Los copiamos, los pegamos, los pegamos, los pegamos. Siempre se repiten, ¿no? Porque ya estamos usando uno para cada trimestre, ¿no? Y ahora aquí desestacionalizamos ventas. Usualmente vendemos 274, vendemos 46% más de lo normal por el factor estacional. ¿Cuánto deberíamos vender? Entonces, deberíamos vender menos de esos 274. ¿Cuánto? La división. Deberíamos vender normalmente 186 sin el factor estacional, ¿ok? Sin el factor estacional, vendemos 186. Con el factor estacional, vendemos 274. ¿Qué estamos haciendo? La división. Bajamos la fórmula y como no me gustó el borde, ¿no? Lo ajustamos, ¿no? Listo. Ahora sí está mejor. No, no está mejor porque todavía hay un borde extra. No salió. Vamos de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, acá. Recuerden, trimestre 3, vamos a hacer un trimestre 1, que es 9. Sin el factor estacional, vendemos 191. Vamos a marcarlo con verde. Con el factor estacional, deberíamos vender 46% más. ¿Cuánto? 282. Si ustedes multiplican 191 por 1.46, les debe dar 282. Por si acaso, porque ya me hice dudar, pero da lo mismo. Ahora hagamos un gráfico de esto. Ya saben, ¿no? El mismo proceso que le hicimos el de arriba, gráfico de líneas. Las ventas desestacionalizadas, compárenla con las ventas estacionalizadas. Son más fáciles de explicar, ¿no? Parece que es más simple. Ok, entonces pasemos a explicar esas ventas desestacionalizadas. Hagamos pronósticos con esas ventas desestacionalizadas y después podemos aplicar esos índices de ajustes para pronosticar ventas estacionalizadas. Entonces tenemos ¿qué hacer para explicar este modelo? Vamos a usar un ajuste de mínimos cuadrados que se presenta en la regresión. No estamos usando regresión, ¿ok? Por eso no revisamos el valor crítico de F, esas cosas que enseñamos en regresión. Solo vamos a hacer la regresión para ajustar estos datos, esta gráfica, por una recta. ¿Ok? Entonces, seguimos los mismos pasos de regresión, pero no es regresión. Hacemos análisis de datos, regresión. ¿Cuál es la variable dependiente, la que queremos explicar? Las ventas desestacionalizadas. ¿A partir de qué? ¿Cuál es la variante independiente? Entre comillas, sería los periodos. Ponen rótulos, rango de salida aquí abajito y aceptar. Le sale un error porque hay un error de sobreescritura, de reemplazo de datos, pero no se preocupen, pongan a aceptar. Y ahí está. Mientras más alto, mejor. Ojo, no estamos haciendo nada de estadística, sino este número refleja, refleja qué tan bueno es el ajuste. Mientras más cercano al 1, mejor el ajuste de nuestra recta que estamos usando para pronosticar estas ventas desestacionalizadas, ¿ok? ¿Y cuál sería la recta? Bueno, ventas desestacionalizadas. ¿A qué es igual? Recuerden, a este es el coeficiente del periodo
por la variable independiente, que es el periodo, más el intercepto, ¿no? Vamos a usar esta recta para pronosticar. Entonces, por ejemplo, si quiero pronosticar el periodo 10, ¿qué hago? Reemplazo periodo por 10. Si quiero reemplazar el periodo, pronosticar el periodo 15, reemplazo el periodo 15, lo multiplico por 2.19 y le sumo esto, ¿no? Entonces hagamos eso. Primero nos piden sacar las ventas de nuevo. Vamos a copiarlas de acá, que ya las tenemos. Las ventas desestacionalizadas, que también las tenemos. Aquí vamos a hacer la predicción de las ventas desestacionalizadas. Recuerden, la predicción se hace con la ecuación. ¿Cómo es? 2.19. Y la fijamos porque vamos a jalar la fórmula y siempre vamos a usar ese 2.19 por el periodo más el intercepto. Lo fijo el intercepto porque quiero que siempre sea ese intercepto. Y lo bajo. Y como quiero hacer predicciones para el año siguiente, jalo 4 más, porque 4 trimestres es igual a un año. Después lo ajusto los bordes. El índice ajustado. ¿Por qué necesitamos el índice ajustado? Porque la predicción son las ventas desestacionalizadas. Voy a usar el índice ajustado para convertir la predicción a predicción estacionalizada. Entonces copiamos los índices. Y nos va a faltar 4. ¿Por qué nos va a faltar 4? Porque nos estamos olvidando de los índices para los pronósticos. Los repetimos, ¿no? Ok. ¿Qué nos dice la predicción? Que normalmente sin el factor estacional vendemos 178. Con el factor estacional deberíamos vender 46% más. Es decir, deberíamos vender más. ¿Cuánto más? La multiplicación. Ahí está. Vamos a copiar las ventas acá en el último. ¿Por qué? Porque quiero hacer el gráfico de estas dos columnas. Solo por eso. Y vamos a arreglar los bordes. Ya. Y aquí vamos a ponerle el mismo color. Listo. Por último, vamos a hacer el gráfico de estas dos líneas. De la data de aquí. Igual, ¿no? Hacemos acá, acá. Y observarán que más o menos hacen un buen pronóstico. Si quieren cuantificar qué tan bueno es, pueden sumar los errores, ¿no? ¿Qué son los errores? La diferencia entre la predicción y las ventas. Y lo elevan al cuadrado y lo suman, ¿no? ¿Sí? Potencia. Potencia de este menos este sobre 2. Esto sería como un error cuadrático, ¿no? Como que cuando más o menos parecido a lo que hacen con desviación estándar, ¿no? No podemos sacar acá porque no tenemos data, no estamos prediciendo, ¿no? Error, por ejemplo. Y el error total va a ser la suma, ¿no? Y es mejor dividirlo entre el número de periodos, ¿ok? Eso para cuantificar cuánto es el error, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Bueno, si hacen diferentes modelos de series de tiempo, ¿no? Yo les he dicho que aquí en el esqueleto hay una forma de hacerlo. También pueden sacar los errores. Aquí tienen los errores. Pueden comparar los errores. El que tenga más errores no lo usan, ¿no? En el libro también hay un tercer método, ¿no? Aquí en el curso les enseñaremos este método que es más apropiado si es que a veces lo usan en economía, ¿no? Para desestacionalizar series. Entonces me parece más importante enseñar de esta forma. En economía les pidan desestacionalizar series. ¿Cuáles serían nuestros pronósticos? Lo que están estos rojos, ¿no? En el trimestre 1, ¿de qué año? Año 5, ¿no? Estamos pronosticando para el año 5. Vendemos 314, trimestre 2, 208, 153, 191, ¿no? El total en el año vamos a vender la suma, ¿no? Que va a ser esto, 866. No, si ustedes ven,
Ahí está. Quería terminar algo que me había olvidado. De nuevo, sobre esta parte difícil que fue sacar los periodos, ¿no? Que le hicimos, ¿no? La mitad del efecto y todo eso. Voy a copiar esta tabla acá. Y solo quiero decirle que puede variar. Es decir, en algunos casos vamos a suponer la mitad del efecto, en otros casos no. ¿Cómo así? Bueno, le voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que los efectos se repiten cada semana. ¿Ok? Entonces, vamos a poner que estos datos, estos periodos son días y que los efectos se repiten cada semana. ¿Ok? En vez de un año, se repiten cada semana y los periodos son días. En 7 días hay una semana, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos aquí el promedio móvil? Lo centramos en el 4 y le sumamos 1 arriba, 1 abajo, 1 arriba, 1 abajo. Recuerden, quieren la venta promedio en esa semana, ¿no? Y entre 7. ¿Qué es lo que pasa acá? Está centrado en el 4. Entonces no tenemos que usar mitad del efecto, ese truco algebraico que hicimos en el anterior caso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí son periodos impares dentro de la semana. En el otro teníamos 4, es decir, par en un año. Entonces cuando es impar, no se tiene que hacer esa mitad del efecto. Cuando es impar no se tiene que hacer el efecto, ese truco algebraico, y cuando es par sí. Ok, entonces aquí no había problema. Y tengo que dejar 3. Siempre dejen igual número de acá. ¿Por qué tienen que dejar 3? Porque no hay datos, ¿no? Y no pueden bajar más porque aunque sale un número, no hay dato abajo. Esto es para una semana. Veamos otro ejemplo. Vamos a ponerlo acá y vamos a agrandar. Para un año, aquí como es par, digamos que los efectos se repiten cada año y los periodos son meses, ¿ok? Los periodos dentro de un año son 12, entonces par. Aquí vamos a tener que usar la mitad, el truco algebraico. 1 arriba, 1 abajo, hacemos igual que para trimestres en año. Ahora tenemos que coger la mitad de un enero, es decir, este por 0.5, la mitad del efecto, más el otro enero por 0.5, entre 12. Aquí sí tenemos que poner el efecto porque tenemos un número par de periodos dentro del tiempo especificado, ¿no? Donde se repiten los efectos. Y aquí no sé hasta cuándo se puede, a 1 menos. Entonces solo se puede hasta ahí. Ok. Bueno, eso sería sobre series de tiempo. Espero que les sirva. Hasta luego.